Timoteo encontrándose como encargado, como pastor de una iglesia, siendo él tan joven, necesitaba de la ayuda, del consejo de uno de más años. No solamente del apóstol Pablo, porque hoy lo reconocemos como el apóstol Pablo, pero en su momento era Pablo, ¿será apóstol? No, había un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos, montones de miedo acerca de la conducta del apóstol, pero que con los años se fue ganando el respeto y el reconocimiento de la comunidad cristiana, de la propia iglesia a la cual él perseguía, empezar a ganarse ese respeto. Y por eso poder aconsejar a este Timoteo que se encuentra pastoreando una iglesia. Ya lo tienen, 1 Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, a partir del versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario. Sí, no. Es que cambió algo en la internet y me apareció un cuadro en el medio del pasaje bíblico. ¿Quién lo tiene allí para...? No es anteojo, no, ya me estamos... No. Es este cuadrito que me apareció ahí en el medio y no lo puedo sacar. A ver, espera que le voy a tocar otra vez el mismo para que... A ver a dónde se fue ahora. Ah, ya está. Buenos días, hermano. ¿Dónde nos quedamos? En el 12. En el 12. Bueno, empezamos en el 11. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hasta allí nada más el pasaje bíblico que vamos a leer. No nos va a dar el tiempo para meditar en todo el pasaje. Solamente vamos a enfocarnos allí en el medio, en el versículo
en el versículo 12. Si es para mí, no estoy en este momento. Dile que estoy. No te preocupes. A todos nos pasa. Fíjate, ahora están todos revisando para asegurarse de bajarlo. No te preocupes, Marci. ¿Ven? Ya la pueden llamar a Marci porque tiene teléfono. ¿Ven? Eso es propósito para... Vamos a meditar solo en los versículos, en un solo versículo, en realidad, en el 12. Pero comúnmente este capítulo 4, versículo 12 de Timoteo, siempre lo sacamos del resto y lo dejamos medio descolgado, ¿no? Y nos acordamos como que esto es solamente para ¿quién? Para los jóvenes, ¿no? Como solamente los jóvenes, ¿no? Que nadie te menosprecie por ser joven. Y ahí lo agarramos. ¿Queremos un versículo para la juventud? 1 Timoteo 4:12. Pero en realidad, seguro que le está hablando a Timoteo, quien es joven, pero díganme si esta característica no es la característica de cualquier creyente. En primer lugar, diríamos esto. Es un consejo para los jóvenes. Si así han de ser los jóvenes, ¿cómo deberemos ser los adultos? Bueno, les dejo eso como para que piensen. Yo me pongo en la categoría de joven. Fíjense, si nos damos cuenta de todo lo que el versículo está diciendo, es que Timoteo se tiene que preocupar por las cosas que valen la pena. Hay cosas que valen la pena y otras que no valen tanto. Por eso en las que valen la pena, vale la pena justamente dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle horas, dedicarle llanto, dedicarle alegría. ¿Por qué? Porque valen la pena. Y hay otras que parecería ser que no valen tanto. Y en la vida nos vamos a enfrentar constantemente a tomar este tipo de decisiones. ¿Qué hago o qué dejo de hacer? ¿Qué digo o qué dejo de decir? ¿Cómo actúo en este caso o en este otro? Y son decisiones que vamos tomando en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero especialmente en este caso que Pablo le está aconsejando a Timoteo en su vida espiritual, a cada uno de nosotros nos cabe en esta mañana el poder recibir esto como un consejo para nosotros. No importa la edad que tengamos, es un consejo que la palabra de Dios nos da para todos nosotros. Lamentablemente muchas veces hemos separado nuestra vida espiritual de la vida secular. Y hasta la hemos llamado así, ¿no? Tu vida secular, tu vida espiritual. Como que hay un estilo de vida en la iglesia y un estilo de vida fuera de la iglesia. Y es lo peor que nos puede pasar. Como creyentes, creer que estamos divididos en una vida espiritual y en una vida secular es lo peor que nos puede pasar. Justamente eso es lo que ha llenado y ha hecho crecer la hipocresía en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida afuera y un estilo de vida dentro de la iglesia. En la iglesia todos cantamos, en la iglesia todos oramos, en la iglesia nos portamos bien, en la iglesia, ¿por qué? Porque es un momento, es un tiempo, y hermano, es más fácil portarse bien en la iglesia que fuera de la iglesia. Es más difícil portarse mal dentro de la iglesia. Hasta cuando uno es re malo, llega a la iglesia y se porta bien. Porque es más fácil vivir aquí entre las cuatro paredes. El gran problema es cómo vivimos fuera. Y hemos tratado a los cristianos de alguna manera de separar esto, nuestra vida secular y nuestra vida espiritual. Hermano, no la separe más. Si usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, espero que se haga ese tiempo, pero si está desafiado en cambiar su manera de vivir, no es solamente dentro de la iglesia, sino en todas nuestras vidas. El Señor no nos quiere transformar para los días domingos, el Señor quiere transformar nuestras vidas completamente, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en todo momento. Por eso este desafío tiene que ser para toda la iglesia. A veces, como les decía al principio, creemos que este consejo es solamente para los jóvenes, pero no lo es.
es un consejo para toda la iglesia. El versículo 12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Pensamos de alguna manera que con estas palabras Pablo está equivocado en su foco. Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo, cuando recibe eso, le tendría que decir: Pablo, dile eso a los hermanos, no a mí. ¿Sí o no? Parecería que ese consejo no es para Timoteo, ese consejo es para el resto de los hermanos, que nadie menosprecie a Timoteo por ser joven. Pero en realidad se lo está escribiendo a Timoteo, diciéndole que nadie te menosprecie por ser joven. Y no se queda ahí, sino que continúa diciéndole: ¿de qué manera no te van a menospreciar por ser joven? Sé ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros callar cualquier voz externa? Siendo ejemplo. Por eso el mensaje del día de hoy tiene este título: sé ejemplo. Ese es el consejo que Pablo nos da a todos nosotros en esta mañana. No hacer cosas que parezcan ser ejemplares, alguna cosita como para figurar, no. Sé ejemplo. Y hay dos frases que quisiera compartir acerca de ser ejemplo. Y una de ellas es de la Madre Teresa de Calcuta. Fíjense lo que dice la Madre Teresa de Calcuta: no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, te observan todo el día. Piénselo, agárrelo. Los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Que no escuchan, no te preocupes que no escuchan, te están observando, por eso hay que preocuparse. Porque nos están observando todo el día. Hay otra frase, la que está al lado nomás, Flor, que la dijo Albert Einstein. Dice: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. No es la mejor, importante, no. Es la única manera, siendo verdaderos ejemplos. Y Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en lo que dices y sé ejemplo en lo que haces. Ahora sí vuelvo a ese slide, Flor. Sé ejemplo en lo que dices. Sé ejemplo en palabra. Ahí pensemos un poquito. ¿Somos ejemplo en palabra? ¿Somos ejemplo en nuestra manera de decir? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que hablamos, aunque nuestros hijos no nos escuchen, nos están observando. Así que el ser ejemplo es muy importante en todos los aspectos. Pero Pablo comienza diciendo: en palabra. A veces espiritualizamos tanto esto que pensamos que es solamente en conocer la palabra de Dios. Y creo que hace referencia a conocer la palabra de Dios. Pero el consejo práctico es: bueno, ten cuidado con lo que estás diciendo. Sé ejemplo en tu manera de hablar. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué dices? ¿De qué manera los dices? ¿En qué tiempo, en qué momento decirlo? Por eso es importante lo que decimos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es un mandamiento bíblico, hermano. Nosotros a veces nos quedamos con los 10 mandamientos. No, el mandamiento bíblico dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, pero una se escapó. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquello que va a ser para la buena edificación. Bueno, pero esta palabra es buena. ¿Va a edificar? No, le voy a dar en medio. No,
Si no es para edificación, no la diga. Uy, qué problema es esto, ¿no? Ahora tenemos que tener encima el juicio para saber si ha de ser de edificación o no ha de ser de edificación. ¿Qué tal si hacemos un test en nuestra vida y analizamos cuántas palabras decimos por día? Y después de esa cantidad de palabras que decimos por día, ¿cuántas de esas palabras son de edificación y cuántas no son de edificación? Bueno, quizás algunas no necesariamente sean de destrucción. Bueno, pero no son de edificación. Bueno, ¿cuántas palabras salen de nosotros que sean de edificación? ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo un cálculo? Creo que salimos perdiendo, ¿no? Creo que decimos más palabras y algunas porque el aire es gratis, ¿no? Y otras porque tengo derecho a decir mi opinión. Pero el consejo bíblico, el mandamiento bíblico es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que ser ejemplo en lo que hablamos, en nuestra manera de hablar, en lo que decimos, tenemos que ser ejemplo. Pero Pablo también dice que seamos ejemplos en la conducta, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, este mandamiento acerca de nuestra conducta. Dice: pórtense de tal modo que tengan tranquila la conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Fíjense que cuando hay un enfrentamiento o algo con un incrédulo, con alguien que no conoce al Señor y que estén hablando mal por mi conducta cristiana, lo que Pablo no nos dice aquí es que entremos en discusión y que hagámosle entender. Dice que seamos ejemplo en nuestra conducta, que nosotros tengamos la conciencia tranquila y que con eso será suficiente para callar a los demás. No es para nosotros gritar más fuerte que el otro. ¿Cuántas veces dentro del pueblo cristiano lo único que encontramos es un enfrentamiento, una discusión y tratar de tirarle basura al otro? ¿Para qué? Para que no le sigan al otro. ¿Por qué? Porque el otro es malo. Y entonces hay una pelea y el otro, ¿qué le responde? Peor, es igual que en las campañas políticas, entre un partido y otro. Y lo más lindo es cuando son las campañas políticas, todavía que están eligiendo el candidato del partido. Porque también se halagan uno a otros, ¿no? Se dicen de todo. Y después, cuando queda uno, todos hablan bien de ese, para que hay que hablar mal. Bueno, así somos también los cristianos. Y lamentablemente también el hecho de hoy, de la publicidad o la exposición que hay con los medios sociales, con las redes sociales, esto se magnifica de una manera impresionante. Y uno hablando mal del otro. Pablo, o Pedro en este caso que escribe en 1 de Pedro, dice que actuemos y que tengamos nuestra conciencia tranquila, suficiente. Para que el otro no pueda decir nada más, es mi conducta. No lo que digo, sino lo que hago. ¿Es importante lo que digo? Sí, pero también es importante lo que hago. Y el gran conflicto que tenemos muchas veces es que lo que decimos y lo que hacemos, ese es el gran problema. Y muchas veces nosotros nos preparamos para decir las cosas. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Pero nuestra manera de actuar es un desastre. Hacemos curso para ver cómo evangelizar, qué versículos decirle a los hermanos. Pero los hermanos o la gente que está, no nos escucha lo que decimos, nos ve cómo actuamos. Por eso es más fácil ir a evangelizar a otro lado que en nuestro propio barrio. Por eso es más fácil irse a otro país que nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos conoce.
Y no importa tanto lo que decimos, porque conocen lo que hacemos. Por eso tiene que coincidir lo que decimos y lo que hacemos. ¿Saben que los mismos médicos dicen que cuando uno dice una cosa pero hace otra es porque está medio... Si nosotros lo que decimos no concuerda con lo que hacemos, estamos medios. Hermanos, así como Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en lo que dices y en lo que haces. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ese sí lo tenemos allí, si lo puede buscar allí o si no lo tenemos aquí en la pantalla. Me gustó mucho este proverbio, 8:13. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Y el Señor dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Qué aborrece el Señor? La mala conducta y el lenguaje perverso. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el lenguaje perverso. Cuidado con tu conducta, que tu conciencia esté tranquila en la conducta, en lo que haces. ¿Por qué? Porque también el Señor aborrece la mala conducta. Voy a leer algunos proverbios que nos hablan acerca de la conducta. Proverbio 10:23 dice, el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea en la sabiduría. ¿De qué lado está? ¿Del necio o del sabio? Repito, el necio se divierte de su mala conducta, pero el sabio se recrea en la sabiduría. ¿Dónde está tu placer? ¿Dónde está tu diversión? Ah, pero eso no es divertido. No, las cosas de la iglesia, lo de la Biblia, no es divertido. El necio dice, se divierte de su mala conducta. Proverbio 16, versículo 7 dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Repito, y si lo quiere marcar, márquelo, 16:7. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. ¿Tiene algún enemigo? Bueno, según el texto, si usted le cree a la palabra de Dios, es que el Señor hasta con los enemigos nos reconcilia. ¿Cuándo? Cuando aprueba mi conducta, no la de ellos. Cuando aprueba mi conducta, hasta con los enemigos me reconcilia. Cuando tenemos muchos enfrentamientos habría que ver, ¿no?, si realmente estamos diciendo algo que no corresponde o estamos actuando de una manera que no corresponde. Por ahí tenemos una postura que corresponde, pero nuestras acciones son totalmente contrarias. Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor, cuando hay una conducta aprobada por Dios para un hombre, hasta con los enemigos los reconcilia. Proverbio 19:16 dice, el que cumple el mandamiento, la palabra de Dios, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, morirá. Uno, está muy fuerte ese, ¿no? El que cumple el mandamiento, cumple, se beneficia a sí mismo. Pero el que descuida su conducta, no dice le va a ir mal, morirá. La conducta expresa lo que está dentro nuestro. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón son nuestras acciones. En el día de hoy diríamos, de la abundancia del corazón habla tu Facebook. De la abundancia, escuché algo. De la abundancia del corazón es lo que se pone. Bueno, no dije nada, pero qué imagen. Por la duda, quédese tranquilo que no estuve revisando el Facebook de ninguno. Pero de la abundancia del corazón, de lo que realmente está dentro nuestro, es lo que se va a expresar.
los días miércoles, si usted todavía no ha venido, se está perdiendo porque estamos estudiando el libro de Génesis, el propósito, el porqué de este libro, y estamos justamente discutiendo este último miércoles acerca de la maldad, del pecado, y todos le echamos la culpa a la serpiente, a la víbora o a la mujer. A la suegra no le podemos echar la culpa porque no había suegra en ese momento, pero a cualquiera le echamos la culpa, hasta a Dios se le echó la culpa. Pero la palabra de Dios dice que las malas conductas, las malas pasiones están en nosotros mismos, dentro nuestro. Es cuando respondemos a las malas pasiones. Entonces tenemos que aprender a controlar, a dominar. Por eso es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Cuando uno tiene el dominio propio, y la única manera de tener dominio propio es que el Espíritu Santo sea el que esté dominando nuestras vidas, que esté dominando nuestra conducta, todas nuestras acciones y todas nuestras palabras. Sé ejemplo en lo que dices y sé ejemplo en la conducta, porque el Señor aborrece la mala conducta y el lenguaje perverso. Bueno, alguno puede decir, bueno, yo soy mudo, así que no digo nunca una mala palabra. ¿Será que los mudos están libres de este pensamiento? Bueno, y ahora si nosotros no somos mudos, pero aprendimos a controlar, por lo menos cerramos la boca. Y no vale la excusa, bueno, para pecar, más vale lo digo. Para pecar con el pensamiento y más vale lo hago. La palabra de Dios dice también que la fe viene por el oír. Pobrecitos los sordos, se van todos al infierno, porque nunca van a poder escuchar la palabra de Dios. ¿Se referirá a eso? Por eso es, ¿cuáles son el lenguaje que nuestro corazón está expresando? ¿Cuáles son las conductas que nuestra vida está expresando? Porque hay distintas maneras de hablar, hay distintos lenguajes. Pero la conducta es muy evidente delante de nosotros. Y aún nuestra conducta nos puede engañar a nosotros mismos y puede engañar a otros. Pero a Dios no. Nuestra conducta puede parecer muy santa delante de cualquiera que está alrededor nuestro. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso antes de buscarle la vuelta de cómo salir ganador según nosotros, salir victorioso según nosotros, salir de la mejor manera parado, que nadie se entere, que esto, que lo otro, antes de andar discutiendo todo eso, es mejor ponerse a cuenta con el Señor y que el Señor trabaje en nuestras vidas, que empecemos a ser ejemplo en lo que decimos y en lo que hacemos. Y Pablo le agrega allí 3 palabritas más, súper sencillas, para que le sea fácil la vida a Timoteo y para que nos sea fácil la vida a todos nosotros. Ser ejemplo en amor, fe y pureza. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. Si somos ejemplo en lo que decimos, si somos ejemplo en lo que hacemos, nos va a ser muy fácil ser ejemplo en amor, fe y pureza. Fíjense lo que Pablo le cuenta a los filipenses acerca de Timoteo. Porque como estos consejos son para Timoteo, aquí vamos a ver cuál era el ejemplo de vida de Timoteo. Porque resulta que Pablo no le está escribiendo esto a Timoteo porque no es ejemplo, porque está haciendo mal las cosas. Pablo lo está animando a que continúe en su estilo de vida, continúe en lo que está haciendo, no se desvíe de lo que está haciendo, no se preocupe por las discusiones, por lo que le van a decir, porque lo van a menospreciar, que siga en esa dirección. Cuando Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ninguno de los colaboradores de Pablo tenían un amor tan profundo por los filipenses como lo tenía Timoteo. Dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era una persona amorosa, una persona que se interesaba no por lo suyo propio, sino por los demás. Queremos saber si somos ejemplo en amor. ¿En dónde está tu interés? ¿En lo tuyo propio o en los demás? Y bueno, vamos balanceando un poquitito. Bueno, en ese balance, ¿quién está primero? ¿Lo tuyo propio o los demás? Y Pablo dice que no tiene a nadie en su equipo con el amor que Timoteo tiene por los demás. Porque Timoteo está interesado en los demás más que en su ganancia propia. Pablo también habla acerca de la fe de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo ha de ser la fe no fingida? Por eso no podemos fingir en la fe. No podemos ser hipócritas diciendo, bueno, estando acá bien. Una fe no fingida. ¿Será posible fingir la fe? Me hago la pregunta nada más. ¿Será posible fingir la fe? Y creo que delante de los demás sí. Delante del Señor, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que ser ejemplo en la fe, en una fe no fingida. Y aquí también Pablo está hablando de esta transmisión de la fe, el compartir la fe en la siguiente generación. Dice, esta fe también no fingida estaba en tu abuela. Esta fe no fingida estaba en tu madre. Y estoy seguro que también está en ti. Como diciéndole a la siguiente generación, tiene que transmitirle también este tipo de fe, que sea la propia fe personal. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás, hace bastante tiempo atrás, pusimos allí unas imágenes, ¿no?, de un abuelito con una cruz bien fuerte, un padre con una cruz media debilucha y un niño con una cruz que ya casi ni existía? Si nuestra fe es la fe de nuestros abuelos, no es nuestra fe, es la de nuestros abuelos. Esa es una fe fingida. ¿Por qué? Porque actúo por la fe de ellos. O actúo por la fe de mis padres. Para que la fe no sea fingida, ha de ser mi propia fe, mi propia creencia en Cristo Jesús, mi propia relación con el Señor. Si mi actuación es por la fe de mis padres, es una fe fingida. Por eso no esa frase que se ha utilizado por tanto tiempo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No, mis padres son cristianos. Bueno, porque tus padres sean cristianos, tú no necesariamente lo eres. Tú lo eres cuando tú tienes tu fe no fingida, tu propia fe en el Señor. La manera de creer en el Señor. Tenemos que ser ejemplo en nuestra fe. Es imposible en la práctica ser ejemplo de fe cuando la fe es de otro y no es mía. Por eso necesito esa relación con el Señor. Y Timoteo tenía la ventaja de que su abuela tenía una fe no fingida. ¿Por qué? Porque tenía un ejemplo a seguir. Su madre tenía una fe no fingida, porque tenía un ejemplo más cercano para seguir.
Y ahora Pablo puede estar seguro en su fe, porque alguien que tuvo esta oportunidad tiene el campo más abierto a poder trabajar su fe. Algunos pueden decir, bueno, yo tengo la excusa de que mis abuelos y mis padres no eran cristianos. Bueno, no. Lamento que te haya tocado ese tipo de vida, de no tener un ejemplo en la propia casa. Pero el Señor te está desafiando a que seas tú quien comiences esta nueva cadena. Seas tú quien sea la abuela Loida, el abuelo Loido. Ser el primero en la familia. Ser ejemplo en la fe. Y que tus hijos también puedan crecer en su propia fe. Y en la siguiente generación tus hijos puedan hablar a sus hijos de la fe del abuelo, de la fe de la abuela. Sé ejemplo en amor, en fe. Y Pablo termina diciendo, y pureza. Pureza. El mismo Pablo escribiéndole a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La única manera de mantenerse en la pureza es huyendo de lo que no es puro. Huyendo de las pasiones. Y no solamente los jóvenes tienen pasiones, pero sin duda en la juventud está toda la pasión junta, pareciera, ¿no? Pero todos tenemos nuestras propias pasiones. Como dije un poquito antes, dentro nuestro están todas nuestras pasiones. Y Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, huye de esas pasiones. Ni le prestes atención a ver, voy a escuchar, voy a probar, voy a seguir, un poquitito para ver cómo es. Huye. ¿Qué significa huir? Aguántalo, espéralo, no, huye, sal corriendo de ahí. Como dice el dicho, soldado que huye, sirve para otra guerra. Huye, sal de ahí, ni te quedes a mirar, ni como la esposa de Lot para mirar para atrás, no, ni mires para atrás. Huye, hay que salir, huir. ¿Y qué estoy dejando? Huye. Cuando uno huye, ni siquiera busca para ver qué va a llevar. Porque no está planificado. Decir, bueno, me voy a ir y voy a llevar esto, y selecciono qué. No, cuando uno huye, huye como está. ¿Se acuerdan de José allí con la esposa del faraón? ¿Qué hizo José? Le pidió, por favor, devuélveme la ropa. Devuélveme la ropa. Que si salgo así van a hablar. Huyó. Y en la huida quedó la ropa. Pero él huyó. Por más que hablaron mal de él, por más que le fue mal, por más que fue a la cárcel, José podía tener, como leímos hace un rato en Pedro, la conciencia tranquila. Huye. Huye. ¿Saben cuál es la mejor diversión en la vida? Cuando al otro día uno no se arrepiente de lo que hizo. Eso es lo verdaderamente divertido, lo verdaderamente agradable, lo que vale la pena, lo que no te vas a arrepentir. Algunos dicen, bueno, pero es por un ratito. Si al otro día o al otro día o a los años hay algo de lo cual me arrepiento, bueno, eso no fue divertido, eso no fue bueno. Por eso nuestra vida tiene que ser tan pura de no necesitar arrepentirnos de lo que hicimos. Yo sé que es difícil llegar a ese punto, pero no es imposible. Si seguimos los consejos que la palabra de Dios
lo tiene fresco para nosotros delante nuestro, es posible caminar en este camino. Hermano, que este consejo que Pablo le da a Timoteo sea el consejo de Dios para nuestras vidas hoy. Sé ejemplo en lo que dices y en la manera que actúas. Sé ejemplo en amor, en el trato que tienes con los demás. Sé ejemplo en fe, que sea una fe verdadera, no fingida. Sé ejemplo en pureza. Y la única manera de ser ejemplo en esto es huir de nuestras propias pasiones. Que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría, la fortaleza para vivir de acuerdo a su plan, siendo ejemplo.